Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Teresa Ibáñez, gerente de ventas de renta variable de Banchile Inversiones, y les quiero dar la más cordial bienvenida en nombre de Banchile Inversiones a esta conferencia en línea que va a tener una duración aproximada de unos 30 minutos, 40 minutos, y donde vamos a revisar conceptos básicos que debiéramos nosotros considerar a la hora de invertir en acciones. Les agradecería que fueran incorporando las preguntas o las dudas que tuvieran durante la presentación en el mismo chat de la conferencia, y así al final de la presentación tendremos algunos minutos para poder contestar sus dudas. En esta ocasión nos va a ayudar Mariano Díaz, que es analista de la mesa de distribución de acciones, con las preguntas y también con la presentación. Mariano, vamos con la presentación. Bueno. ¿Por qué las compañías, las empresas emiten acciones? ¿Por qué se transan acciones en el mercado? Básicamente, las compañías tienen varias alternativas para poder financiar sus planes de inversión. Pueden pedir un crédito a un banco, pueden emitir bonos o pueden emitir acciones, hacer aumentos de capital, abrirse a bolsa. Básicamente, estas son las alternativas que tienen las compañías para poder financiarse, y por otro lado estamos los inversionistas que estamos buscando oportunidades de inversión. Así se genera este mercado secundario de acciones que se transan en las bolsas, y en nuestro caso en Chile tenemos dos bolsas donde transan las acciones, que son la Bolsa de Santiago y la Bolsa Electrónica. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando compramos acciones? Básicamente los beneficios, ¿no es cierto? Teniendo en consideración que cuando compramos acciones lo que excedemos es un porcentaje de la propiedad de la compañía a la cual estamos comprando, y obviamente que queremos participar de los beneficios que nos puede dar esta compañía en términos de sus flujos futuros y de su crecimiento. ¿Cómo podemos en el fondo rentabilizar o qué es lo que podemos ganar comprando acciones? Por un lado está el control, que la verdad es que probablemente ninguno de nosotros lo que busca a través de comprar acciones es un control de una compañía. Lo que sí estamos buscando es rentabilidad. Básicamente, a través de qué mecanismos nosotros podemos tener rentabilidad cuando compramos acciones. Uno, que es lo más conocido obviamente, es la ganancia de capital, que es la diferencia entre el precio que podemos comprar una acción y después venderla, recordando que existe el beneficio tributario también asociado a lo que es la ganancia de capital de las acciones. Y la otra alternativa, el otro camino, son los dividendos. Recordemos que en Chile las compañías están obligadas a repartir al menos un 30% de sus utilidades como dividendo, y este también es una fuente de ganancia o de rentabilidad para los accionistas cuando tienen acciones en sus carteras de inversión. Siguiente. Cuando hablamos de rentabilidad o de retorno, no podemos no hablar de riesgo. Siempre la rentabilidad que nosotros vamos a estar buscando en algún activo de inversión, sean acciones, sean bonos, etcétera, siempre viene acompañado de un cierto nivel de riesgo. No existe la rentabilidad sin riesgo. En el caso de las acciones, son instrumentos que son más riesgosos que la renta fija, y por esto mismo tienen asociado un nivel de riesgo mayor. Pero también las expectativas en general de retorno por el lado de las acciones es una expectativa de retorno superior a lo que podríamos encontrar en otro tipo de activo. Pero nunca nos podemos olvidar de que las acciones tienen asociado un nivel de riesgo, y esto es importante tenerlo incorporado a la hora que nosotros invirtamos en acciones. Siguiente. Ya que estamos hablando de riesgo y de retorno y de volatilidad, es importante tener en consideración estas situaciones y cómo se mueven un poco los mercados. Y aquí les quiero contar un par de ejemplos para que consideren y lo tengan incorporado dentro de lo que es la inversión en acciones. Las acciones, como dijimos, son instrumentos que son más rentables en el largo plazo que la renta fija, pero en el corto y mediano plazo tienen movimientos bastante fuertes, de repente muy dependientes de lo que esté pasando en ese minuto en los mercados. Son instrumentos que tienen precios vivos y que muchas veces se mueven de cierta manera, incluso a uno le podría parecer irracional, sobre reaccionando a veces a noticias que se van conociendo en los mercados. Hay algunos ejemplos que les quería comentar como para que ustedes tengan incorporado este tema de la volatilidad y de cómo las acciones reaccionan o sobre reaccionan a veces frente a ciertas noticias. Hace algunos meses hubo ustedes conocen la situación de LATAM, hubo un día en particular donde empezaron a salir algunas noticias respecto de
de cómo los actuales controladores iban a incorporar, iban a ayudar a la compañía a través de un fondo. Hubo un alza bastante importante en el precio de la acción ese día, básicamente por esta noticia. La verdad es que la noticia no fue leída bien por parte del mercado. La acción subió desde niveles de 1.500 hasta prácticamente 2.400 pesos y rápidamente empezó a bajar. ¿Por qué? Porque la noticia fue mal leída por el mercado. La verdad es que no se entendió muy bien lo que estaba pasando en ese minuto. Vino una fuerte compra injustificada en ese minuto, pero rápidamente la acción volvió a los niveles que debiera estar. Lo que quiero decir es que en el corto plazo muchas veces las noticias no son bien leídas por el mercado. Hay que tener claridad, hay que tener tranquilidad a la hora de ir tomando decisiones y no porque una acción esté subiendo mucho o bajando mucho, nosotros seguir la corriente, sino que tenemos que analizar bien claramente el impacto de las noticias que realmente tienen las compañías. En el corto plazo, como dijimos, hay noticias que de repente el mercado no lee bien, como lo que les acabo de comentar, pero rápidamente o quizás a través de los días empieza a incorporar el verdadero análisis y el verdadero impacto en los flujos futuros de la empresa. También en general nosotros vemos que hay ciertos impactos por algunos temas en particulares, temas de flujo. Cuando hay, por ejemplo, rebalanceo del IPSA, hay una acción que sube, una acción que sale del IPSA, de repente vemos que hay mucho movimiento, precios que quizás son un poquito distintos a lo que uno considera razonable dado los flujos de la compañía, pero este tipo de situación en el mediano plazo tiende a ajustarse a lo que realmente son los fundamentos de las compañías. A siempre tener consideración de que lo importante es ir analizando, ir revisando cómo son los análisis por parte de los departamentos de estudios de cómo es el real impacto de lo que estamos conociendo en términos de datos económicos, en términos de anuncios por parte de las compañías, etcétera. Otro ejemplo que les podría comentar es que a veces los mercados a veces sobrereaccionan, a veces reaccionan de manera errónea, otras veces se demoran en reaccionar. Por ejemplo, hace algunas semanas Copec anunció que iba a vender activos por más de 1.300 millones de dólares. La verdad es que la acción prácticamente no se movió en esos minutos. Tuvo, yo diría que un par de días donde no hubo gran variación en términos del precio de la acción, a pesar de que la noticia era positiva. Y si ustedes leían los análisis de los departamentos de estudios, si ustedes veían las noticias en general, lo que estaba saliendo en prensa, efectivamente el análisis era más bien positivo para esta situación que estaba viviendo Copec, porque básicamente con esta venta podía bajar de manera importante la deuda que tiene hoy en día esta compañía. La verdad es que el mercado se demoró un par de días en analizar bien esta situación y después efectivamente la acción empezó a subir básicamente porque esta noticia fue positiva. Lo que le quiero decir básicamente con todos estos ejemplos, que en el corto plazo muchas veces el mercado no funciona de la forma que debiera funcionar, a veces sobre reacciona, a veces parte, digamos, hacia otro lado y no siguiendo la tendencia que debiera tener en términos de fundamento, pero en el mediano o largo plazo sí los fundamentos son lo que debiera seguir en el fondo la evolución de los precios de las acciones. Siguiente, por favor. Ya que estamos hablando obviamente de lo que es la volatilidad, las acciones y el mercado, una característica importante de las acciones es que internalizan muy rápidamente las expectativas de las compañías, las expectativas económicas, los planes futuros de las compañías, etcétera. Ustedes verán, por ejemplo, que si hoy día una compañía anuncia un plan de inversión muy importante, lo más probable es que el precio de la acción hoy día suba. Y la verdad es que probablemente este plan de inversión es a un plazo de 2 años o quizás más. Pero básicamente lo que hace el precio de la acción en el mercado es incorporar estas buenas expectativas futuras, estos flujos futuros que tendrá la compañía, lo internaliza inmediatamente y el precio de la acción sube. En este gráfico que les quiero mostrar es cómo el mercado en general, midiéndolo a través del IPSA, el principal indicador aquí en el mercado local, versus el PIB de Chile, cómo el mercado, cómo la bolsa internaliza y se adelanta a ciertas situaciones, básicamente por lo que les digo que incorpora las expectativas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el año 2008,
donde el IPSA cayó fuertemente, en torno a un 22%, si miran en la tabla que está al lado, pero ese año el PIB de Chile creció un 3,5%. Sin embargo, si nos vamos al año 2009, el PIB de Chile cayó un 1,6%. ¿Qué quiere decir? El año 2008 la bolsa incorporó estas malas expectativas de crecimiento del país para el año 2009 y cayó. Si vamos al año 2009, que el PIB de Chile cayó un 1,6%, la verdad es que la bolsa subió más de un 50%. ¿Por qué? Porque el año 2009 la bolsa, los inversionistas, estaban mirando cuáles eran las expectativas de crecimiento del país para el año 2010. Y efectivamente el año 2010 el PIB de Chile fue de un 5,8%. Básicamente, considerar siempre que la bolsa, los precios de las acciones van a ir incorporando todas las expectativas de mercado y eso es muy importante porque esta es una forma también de ir adelantándose a lo que el mercado está esperando que pase hacia el futuro. Siguiente, Mariano, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente a la hora de definir nuestra estrategia de inversión? La verdad es que probablemente esto nosotros lo hacemos, pero no de manera consciente, y es bien importante que sí vayamos analizando cada uno de los pasos que tenemos que ir definiendo cuando queremos hacer una buena cartera de inversión que cumpla con nuestras expectativas. Muy importante, y probablemente lo más importante, es que definamos nuestro perfil de riesgo. Si no conocemos cuál es nuestro nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar, lo más probable es que después quizás lo pasemos mal, porque la verdad es que podemos ver que efectivamente las acciones tienen una alta rentabilidad en el largo plazo, pero entre medio sí vamos a ver una alta volatilidad y eso significa riesgo. Y hay personas que están dispuestas a aceptar un mayor nivel de riesgo en pos de una mayor rentabilidad esperada y hay personas que prefieren una rentabilidad esperada un poco más bajo, pero estar un poco más seguro y bajar la volatilidad en las inversiones. Así que muy importante, perfil de riesgo. Soy conservador, soy agresivo. Muy importante. ¿Cuál es el objetivo de la inversión? ¿Es ahorro? ¿Es especulación? ¿Cuáles son los montos y las necesidades de liquidez que tengo hacia adelante? ¿Cuál es el plazo de mi inversión? Es muy distinto estar mirando un plazo de inversión corto de 3 a 6 meses a estar estructurando una cartera de largo plazo de más de 2 años. Ahí tenemos otras alternativas en el fondo que podemos ir evaluando. Siguiente. Después de que tenemos todo esto definido, la verdad es que viene la etapa de la selectividad. Y en la etapa de la selectividad, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es definir en qué queremos invertir cada una de las porciones de las clases de activo que vamos a invertir. Cuando nosotros definimos nuestro perfil de inversionista, básicamente vamos a estar en un rango entre ser conservadores y ser agresivos. Probablemente, como les dije anteriormente, una persona conservadora va a querer tener dentro de su cartera de inversiones un menor porcentaje de activos de alto riesgo como son las acciones y quizás voy a estar tranquilo con un 30% invertido en acciones y el resto quizás en renta fija, en fondos de mediano plazo, etcétera. Si soy más agresivo, probablemente voy a querer tener un gran porcentaje de mis inversiones en renta variable, podría ser un 70%, un 80%, quizás un 100%, pero siempre definido en base a nuestro perfil de riesgo. Siguiente. Y como les decía, dado que ya tenemos definido nuestro perfil de riesgo y cuánto es lo que queremos invertir en acciones, la siguiente etapa es la selectividad. En la selectividad, básicamente, lo que vamos a hacer es definir cuáles son las acciones que vamos a querer tener en nuestra cartera. Ya nosotros tenemos carteras de acciones recomendadas también para diferentes clases de perfiles de riesgo. Siempre es importante, ojalá, tener una cartera diversificada, porque es la única forma también que logramos disminuir el riesgo. También, ojalá, tener una cartera que esté en base, más bien, análisis fundamental. Cuando nosotros estamos invirtiendo en el mediano o largo plazo, lo más importante son los fundamentos de la compañía. No es lo que está pasando en el minuto, no es el flujo, no es el rebalanceo del IPSA, es básicamente lo que vemos hacia adelante, cuál es la capacidad de crecimiento de la compañía. Nosotros, la idea de hacer una cartera diversificada, de tener buenas compañías dentro de esta cartera y también podemos asignarle cierto nivel de riesgo a estas carteras. Obviamente, si
buscamos acciones que sean menos volátiles, más estables, vamos a tener una cartera probablemente más enfocada a alguien que busca o que tiene un perfil de riesgo más bien conservador. Por otro lado, podemos hacer una cartera con acciones que sean de sectores más volátiles, de sectores con mayor crecimiento, pero también con mayor riesgo, lo que también trae asociado quizás una rentabilidad esperada mayor, y podríamos entonces tener una cartera de acciones más bien agresivas. Siguiente, por favor. Es muy importante que en el fondo nosotros seleccionemos activamente cuáles son las acciones que queremos tener y, como les decía, le podemos dar cierto carácter a esta cartera de acciones. Y aquí me quería detener muy brevemente en las acciones dividenderas. Dado la alta volatilidad que hemos visto en la bolsa en el último tiempo, que la verdad es que mucho mayor a lo normal, pero no es podemos volver a ver este tipo de situaciones hacia adelante, hay mucha gente que le gusta invertir en acciones, pero que la verdad es que la alta volatilidad también como que los asusta un poco. Hay acciones que reparten un muy buen retorno por dividendo. Como les decía anteriormente, las compañías están obligadas aquí en Chile a repartir un 30% de sus utilidades, pero hay muchas compañías que reparten más del 30%, incluso algunas reparten el 100% de sus utilidades. Estas compañías en general en el mercado tienden a ser menos volátiles, tienden a moverse menos quizás que el mercado en general. Y lo que busca la gente a través de la inversión en estas compañías, de estas acciones dividenderas, es básicamente quizás un mayor retorno por dividendo más que la rentabilidad por el tema de la ganancia de capital. Hay sectores que son particularmente buenos en el fondo para repartir dividendo, como los bancos en general, el sector eléctrico, el sector utility. Estas son compañías que en general reparten bastante más dividendo que el promedio, digamos, de las acciones del mercado local. Sí, hay que tener presente que la ganancia de capital tiene beneficio tributario asociado. En el caso de los dividendos no hay beneficio tributario asociado, sí se pagan impuestos por los dividendos recibidos. Pero de todas maneras es una buena alternativa para darle cierta estabilidad a las bolsas, menor volatilidad y asegurar, entre comillas, porque obviamente no lo podemos asegurar, pero una cierta rentabilidad asociada a las utilidades de las compañías futuras. Siempre va a depender de cómo le va a la compañía, que las utilidades en el fondo estén dentro de las expectativas, pero en general si uno ve en el largo plazo, las compañías con buen retorno por dividendo siguen manteniendo con esta buena rentabilidad en torno al dividendo. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que ver cuando estamos eligiendo las compañías? Básicamente, probablemente ustedes van a estar viendo todas las recomendaciones que hay por parte de nuestro departamento de estudio, cuáles son las carteras asociadas, hay una serie de reportes sobre las compañías que están más recomendadas y es súper importante que en el fondo ustedes lo vayan revisando porque es la única forma de que estén informados y que tomen buenas decisiones. Hay ciertos múltiplos que probablemente ustedes estarán viendo que se repiten permanentemente y que es importante más o menos entender cómo se usan y cómo a nosotros nos puede dar cierta información para poder tomar decisiones. El más típico, el más usado probablemente es precio-utilidad, que es básicamente el precio de la acción dividido por la utilidad esperada de la compañía. Básicamente, este múltiplo incorpora las expectativas porque es la utilidad esperada de la compañía, no es una utilidad cierta. Así que ahí hay algo de grado de incerteza dentro de este múltiplo, de este indicador. Ahora, si ustedes leen una parte que Copec hoy día, por ejemplo, transa a un precio-utilidad de 12 veces, la verdad es que probablemente eso a uno no le dice nada. El múltiplo, para que nosotros podamos tener información de ello, tiene que ser comparado con respecto a algo, porque 12 veces no sé si es caro, si es barato, si hay que comprar, si hay que vender, si hay que mantener. ¿Cómo o contra qué yo puedo comparar este múltiplo para poder tomar una decisión? Básicamente contra el mismo múltiplo de la compañía, pero en términos históricos. Si yo sé que una acción está transando a 12 veces precio-utilidad y el promedio histórico de esta compañía ha sido transar a 15 veces precio-utilidad, yo podría inferir que hoy día a estos niveles de precio la acción está barata con respecto a este múltiplo. Al revés, si el promedio histórico ha sido 9 veces y está hoy día en 12, podría estar cara.
eso ya me puede dar algún tipo de información respecto del valor de la compañía respecto a su historia. También puedo comparar un múltiplo con respecto a otra compañía del mismo sector. Yo podría comparar, por ejemplo, Cencosud con Falabella en términos de precio-utilidad, pero no Cencosud con Copec, porque son dos industrias distintas y la verdad es que los múltiplos también son muy distintos. Aquí también no es tan fácil como llegar y decir, esta compañía tiene una precio-utilidad más alta, entonces está más cara y voy a irme mejor por una que esté más barata. La verdad es que igual hay que analizar por qué quizás este múltiplo está más alto, dado que, como les dije, tiene incorporadas las expectativas de crecimiento del futuro de la compañía. Puede ser que hoy día una compañía esté con un múltiplo, un precio de utilidad más alto que el promedio histórico, básicamente porque tiene expectativas de crecimiento muy altas. Y quizás yo estoy dispuesta a pagar un poquito más por esta compañía porque tengo estas expectativas que son muy positivas. Así que múltiplo precio de utilidad, lo mismo que múltiplo Firm Value EBITDA o valor empresa EBITDA, uno lo tiene que comparar con respecto a la historia de la misma compañía o con respecto a otras compañías del sector y también tener en consideración que lo que estamos viendo aquí es algo de expectativa respecto al crecimiento de la compañía. Otro múltiplo muy importante, que es más bien antiguo, diría yo, muy básico, pero muy certero, es el bolsa libro. El bolsa libro es básicamente el precio de la acción dividido por el valor libro de la acción. Es un múltiplo que es mucho más certero probablemente que precio-utilidad, porque básicamente no incorpora ningún tipo de expectativa. Es el precio en bolsa dividido por lo que vale la compañía hoy día en términos de balance. La verdad es que en general las compañías deberían transarse un bolsa libro superior a 1, dado que uno espera que los activos sean capaces de generar mayor ingreso, digamos, que solamente venderlos al valor de liquidación, por decirlo de alguna forma. Así que muchas veces la gente lo que mira, este bolsa libro, también es importante irlo comparando con respecto al promedio histórico de la misma compañía o con respecto a otras compañías del mismo sector. Pero también hay un indicador claro y que particularmente cuando las bolsas andan un poco más mal, bastante débiles, vemos muchas veces algunas acciones que trazan bajo bolsa libre, o sea, bolsa libre bajo 1. La verdad es que eso no tiene mucho sentido y uno debiera suponer, a menos que la compañía esté pasando por un mal momento, uno debiera suponer que al menos este indicador debiera volver a niveles de 1 y de ahí hacia arriba. Así que este también es un indicador que uno podría estar mirando para poder ir determinando quizás en base a este qué acciones están hoy día baratas en el mercado. Ningún indicador por sí solo probablemente da toda la información necesaria. La idea es ir mirando varios indicadores, ir mirando los precios objetivos de los departamentos de estudio para tomar las decisiones con más información disponible en el mercado. Finalmente, beta es un indicador que mide la correlación de las acciones con respecto al mercado donde transan. Generalmente las acciones que tienen beta 1 o menor que 1 tienden a subir menos que el mercado cuando el mercado sube, pero también bajan menos que el mercado cuando el mercado baja. Así que son acciones menos volátiles que el mercado. Generalmente las acciones dividenderas que comentamos anteriormente tienen beta menor que 1 y estas son acciones que en el fondo uno puede incorporar también en sus carteras de inversión para poder ir ajustando, digamos, la volatilidad que uno está dispuesto a aceptar dentro de su cartera de inversión. Siguiente. Básicamente hemos visto una serie de temas relacionados a cómo se mueven las acciones, a las acciones y su relación con el riesgo, cómo se mueven dentro de los mercados, qué es lo que anticipan, qué es lo que tenemos que estar viendo respecto de las compañías para poder ir tomando buenas decisiones, siempre ir considerando la información que está saliendo en el mercado. Hay muchos análisis que en el fondo nos pueden ayudar a ir tomando buenas decisiones y aquí queríamos entregarles finalmente una serie de sugerencias dentro de lo que nosotros estamos comentando para poder estructurar las carteras, ojalá teniendo en consideración la mayor cantidad de información posible. Uno, lo más importante, como les dije anteriormente, tener claridad sobre nuestro perfil y nuestro horizonte de inversión de manera de poder estructurar
las carteras de acuerdo al nivel de riesgo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Hacer una buena selectividad. Ojalá que un porcentaje importante de las acciones que tenemos en nuestras carteras sean acciones de buena calidad, con un buen balance, que nosotros podamos estar seguros que podemos pasar un periodo de bolsa más bien débil como el que hemos pasado durante estos meses, pero compañías que tienen un buen futuro hacia adelante. Tener en consideración también que cuando estamos estructurando una cartera de largo plazo, el timing o el momento en que vamos a comprar la acción no es tan definitivo, no es tan definitorio respecto de la rentabilidad que vamos a alcanzar con esta cartera de largo plazo. Básicamente aquí lo importante, más que el timing, el momento perfecto, es elegir una buena cartera de acciones en términos de la calidad de las acciones. Si queremos asumir riesgo, la verdad es que nosotros nos parece que es razonable, ojalá no más de un 20-30% de la cartera, de manera de poder controlar los riesgos dentro de la cartera de inversión. Un menor nivel de volatilidad, obviamente, ojalá privilegiar acciones con buen retorno por dividendo, como vimos anteriormente. Siempre diversificar, es la única forma que tenemos en el fondo de poder controlar los riesgos, mantenerse diversificado. Mantenerse informado, es muy importante mantenerse informado y revisando las inversiones permanentemente. La verdad es que si no lo estamos viendo de manera permanente, yo no digo que todas las semanas, si es una cartera a largo plazo, quizás no es necesario estarlo viendo todas las semanas, pero ojalá todos los meses, cada 2 meses, ir revisando cómo van las acciones y si hay movimientos que hacer, hacerlos, porque es la única forma de ir adecuando las carteras a las nuevas condiciones o a las nuevas expectativas de los mercados. Siguiente. Si queremos hacer trading, que la verdad es que nosotros no hacemos recomendaciones de trading, pero sabemos que hay mucha gente que lo que anda buscando un poquito más de especulación, un poquito más de riesgo, tener muy claramente definido cuál es el nivel de stop loss o el límite a la pérdida y cuál es el nivel al cual yo voy a tomar la utilidad. No puedo llegar y comprar una acción y de repente empezar a mirar, subió algo, bajó algo, ¿qué es lo que hago? La verdad es que el trading tiene que ser muy riguroso. Yo entro a un cierto precio de una acción, a una cierta rentabilidad, tomo la utilidad o a una cierta caída tengo que hacer la pérdida. Si no, el trading en el largo plazo no va a dar las rentabilidades esperadas. La verdad es que hay que ser muy riguroso con el tema del trading y la inversión de corto plazo. El stop loss en el caso del trading debe ser algo más acotado que la expectativa de rentabilidad. Si yo entro a una acción en niveles de 100 pesos, por ejemplo, mi expectativa de utilidad en niveles de 105, o sea, un 5%, la verdad es que mi stop loss debería estar definido en niveles de 2-3% máximo, porque si no, por estadística, el trading en el largo plazo no va a funcionar. Otra cosa importante es que si nosotros hemos tenido una buena experiencia con una acción, muchas veces nos pasa que vemos a los clientes que están obsesionados, por decirlo de alguna forma, con alguna acción que les ha ido muy bien en el pasado, pero la verdad es que en el minuto actual ya no es una buena alternativa y cuesta mucho en el fondo hacer que los clientes de repente tomen la decisión de quizás hacer una pérdida en una acción que como que les gusta por la buena experiencia. La verdad es que aquí esta es una decisión más bien fría, uno tiene que mirar cuáles son las buenas expectativas, cuáles son las buenas acciones y si alguna acción tuvo muy buena expectativa, muy buena performance en el pasado, pero hacia el futuro no se ve bien, la verdad es que es preferible reorganizar la cartera y buscar otras alternativas más interesantes. Si estamos haciendo inversiones de corto plazo, privilegiemos acciones con mayor liquidez. Si hay baja liquidez, básicamente nos va a costar mucho comprar y vender y eso puede afectar fuertemente los precios. Así que si estamos viendo algo de largo plazo, la liquidez es menos importante, pero para inversiones de corto plazo, acciones con mayor liquidez. Siempre estar mirando más de un indicador. Si estamos mirando precio-utilidad, ojalá ver bolsa libre también. Veamos también todo lo, como les decía, cuáles son las expectativas de los diferentes departamentos de estudio, pero no seguir solamente un indicador porque la idea es tener más información disponible para poder tomar las decisiones. Un solo indicador no nos va a dar toda la información que necesitamos para poder tomar las buenas decisiones. Temas un poquito más de mercado, más de ejecución,
cuidado con las órdenes a mercado, básicamente con la volatilidad que hemos visto en el último tiempo en la bolsa, y de repente hay días que son bastante más volátiles, vemos que efectivamente se ingresan órdenes a mercado y el mercado puede estar variando constantemente, entonces no se van a ejecutar exactamente el precio que uno está viendo en la pantalla, puede estar subiendo fuertemente la acción, bajando fuertemente la acción, así que ojo con las órdenes a mercado, quizás lo más razonable es ajustar e ingresar órdenes con precio límite. Hay acciones de muy baja liquidez, como Biconto, por ejemplo, quizás acciones que ni siquiera conocen, Copeval, que se transan solamente 2 veces al día. Entonces, de repente, si ustedes ingresan órdenes en estas acciones que se transan solo 2 veces al día, van a ingresar una orden muy temprano a las 10 de la mañana y va a ser las 12 del día y todavía no se ha ejecutado, básicamente porque hay 2 veces en el día, cerca de la 1 de la tarde y cerca de las 3:30, en que se ejecutan estas órdenes en base a una subasta de volatilidad. El horario de la bolsa, como nosotros lo conocemos, es de 9:30 a 4 de la tarde, pero la verdad es que alrededor de las 9:20 comienza lo que se llama pre-market, que es una subasta de la apertura. Así que también, de repente, si ustedes ingresan órdenes antes, van a ver que están ejecutadas antes de las 9:30 y es porque existe un pre-market en el mercado local. Y lo mismo al cierre, si bien la bolsa cierra a las 4 de la tarde, la verdad es que comienza una subasta de cierre un cuarto para las 4 de la tarde. Entonces, durante esos últimos 15 minutos, la posibilidad de poder ejecutar órdenes es bastante baja. Son órdenes que se van acumulando en el mercado y en algún minuto cierra esta subasta. Y por eso también la sugerencia es ojalá ingresar las órdenes antes de esa hora para que la probabilidad, la posibilidad de sean ejecutadas sea alta. Con esto quería terminar la presentación. Esto es lo que le queríamos comentar respecto a los tips y sugerencias que tenemos para poder estructurar buenas carteras de inversión. Es importante que realicemos este proceso de manera consciente y esperamos que todo lo que le hemos comentado durante esta conferencia les sea de utilidad. Así que muchas gracias. Ahora podríamos pasar a las preguntas, si es que hay preguntas, Mariano, para poder contestar algunas dudas que puedan tener nuestros invitados. Hola María Teresa, muy buena presentación, muchas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han hecho a lo largo de la presentación. Vamos a partir con una que se repitió un par de veces, que es con respecto a los dividendos. Preguntan cuáles serían los requisitos para recibir dividendos y en conjunto con eso, qué tiempo debo haber tenido una acción para recibir este dividendo y si están afectos a impuestos. Ya. Sí, los dividendos sí están afectos a impuestos. Ahí uno tiene que pagar impuestos de acuerdo a la situación tributaria, digamos, de cada uno como contribuyente. Ahí no hay ningún tipo de beneficio tributario. Las compañías tienen que repartir por obligación un 30% de sus utilidades, a menos que tengan pérdidas acumuladas, digamos, pero en estricto rigor, al menos un 30% de sus utilidades. Las compañías siempre van anunciando con cierto tiempo de anticipación cuándo van a repartir dividendos. El periodo de fuerte entrega de dividendos está entre marzo y mayo de cada año, que es cuando se cierra, digamos, lo correspondiente al año anterior. Generalmente alrededor de un mes o algo por el estilo, las compañías anuncian que van a pagar un dividendo a una cierta fecha y junto con ese anuncio también tienen la fecha límite. Que, por ejemplo, se va a pagar un dividendo el día 30 de marzo y la fecha límite es el día 23 de marzo. ¿Qué significa eso? Que para yo poder tener derecho a dividendo, tengo que tener la acción en mi poder el día 23 de marzo. Al menos desde el día 23 de marzo la tengo que tener en mi poder y unos días después yo voy a recibir el dividendo. Pero la verdad es que uno puede vender la acción inmediatamente y recibir el dividendo. No hay algún periodo muy largo que uno tenga que mantener la acción en la cartera. Así que lo importante es cuando estén los anuncios de dividendos, fijarse en la fecha límite, porque esa es la fecha a la cual yo tengo que tener las acciones en mi poder. Ese mismo día incluso puedo comprar, que estén a mi nombre, y voy a poder recibir el dividendo unos días después. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios tributarios en la compra y venta de acciones? Ya.
El beneficio tributario a la ganancia de capital básicamente se aplica para acciones que hayan sido compradas después del 19 de abril del año 2001 en una bolsa. Todas las acciones que han sido compradas después del 19 de abril del año 2001 en bolsa y que al momento de ser vendidas en una bolsa también tienen presencia bursátil, la ganancia de capital, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, todo esto ajustado por inflación, está exenta del pago de impuestos siempre y cuando el día que uno venda la acción, esta acción tenga presencia bursátil. La verdad es que prácticamente todas las acciones tienen presencia bursátil. La presencia bursátil es un indicador que mide el porcentaje de días de los últimos 180 días que la acción transó en el mercado más de 28 millones de pesos aproximadamente, son 1000 UF. Esto básicamente, si ustedes ven, por ejemplo, en el Mercurio, en cualquier diario, donde vienen los precios de las acciones, viene también la presencia bursátil. Para que la acción tenga el beneficio tributario, esta presencia bursátil tiene que ser de más de 25%. Y si ustedes se fijan, incluso acciones con bajo volumen transado, como pueden ser acciones como Sofri, como Almendral, sí tienen presencia bursátil. Una pregunta que no sé, Mariano, si está ahí, pero muchas veces nos hacen si el beneficio tributario es solamente para las acciones de IPSA. Y no es solo para las 30 acciones de IPSA, es para todas las acciones que tengan presencia bursátil al momento de la venta y, como les digo, es la gran mayoría de las acciones que nosotros conocemos. Incluso si no tiene presencia bursátil y la acción tiene market maker, también se puede acoger al beneficio tributario de no pagar impuestos sobre la ganancia de capital. Perfecto. La siguiente pregunta tiene que ver sobre la utilidad esperada de una empresa. ¿Cómo sabemos la utilidad esperada de una empresa? O prácticamente, ¿cómo pueden calcular, dónde podrían ver el múltiplo precio-utilidad? Ya, en los reportes de los departamentos de estudio, cuando salen precios objetivos de las compañías, y eso ustedes pueden acceder a través de la página web o de la aplicación. Siempre en todos estos reportes viene toda una explicación de qué es lo que está viendo el analista para la compañía y viene todas las expectativas y todas las proyecciones que tiene el analista para la compañía. Cuántos van a ser los ingresos de este año, el próximo año, el año subsiguiente, la utilidad, todo, digamos, la expectativa en términos de lo que van a ser los flujos futuros de la compañía. Ahí mismo también viene la expectativa o lo que está esperando el analista en términos de precio-utilidad. Incluso también en las páginas como de la bolsa, uno puede encontrar estos múltiplos. También a través de nosotros, si nos contactan, nosotros podemos entregarle esta información en términos de lo que es el precio-utilidad de alguna acción en particular que estén buscando. Pero muy importante revisar los reportes que van saliendo de los analistas de cada una de las compañías. Incluso hay un reporte de nuestro departamento de estudio, que es el reporte semanal, que al final de este reporte viene una tabla donde viene una serie de indicadores para las compañías que nuestro departamento de estudio sigue y están los precios de utilidad también ahí dentro de esta tabla. La siguiente pregunta es, ¿qué son las órdenes a mercado? Ya. Cuando nosotros ingresamos una orden, ustedes se las den a un ejecutivo o le ingresen directamente a través de la aplicación, ustedes tienen la posibilidad de ingresar la orden a un precio límite o a mercado. Precio límite, obviamente, si yo pongo una orden de compra a un precio límite de 100 pesos, no se va a ejecutar más arriba de 100 pesos. Si la acción, el precio más bajo fue de 100,5, nunca se va a ejecutar porque está limitada a 100 pesos. Una orden a mercado básicamente debiera, si es que las condiciones de mercado no son, digamos, muy extrañas en términos de liquidez, ejecutarse al precio que se está ejecutando en ese minuto la acción en el mercado. Eso puede tener harta volatilidad porque, como les decía, quizás nosotros estamos viendo ahí en la pantalla que la acción está en 100 pesos, pero justo está saliendo mucha compra porque salió una noticia, por lo que sea, y quizás nosotros terminamos comprando a 102 pesos. Las variaciones no son tan grandes, pero sí en el fondo es importante saber que el precio que uno está viendo en ese minuto cuando ingresa la orden no va a ser probablemente el precio al cual se ejecute la orden porque, como ustedes saben, las acciones
acciones se están moviendo permanentemente, a veces hay días de gran volatilidad y eso nos puede jugar una mala pasada. Otro cliente preguntó, ¿en Chile existen empresas que entreguen más de una vez al año sus dividendos? Sí, hay varias empresas que reparten 2 o 3 veces al año. La mayoría diría yo que en general reparte un dividendo, como les decía, en el periodo de marzo-mayo, pero hay muchas compañías que reparten 2 veces al año, a principio de año marzo, otro, digamos, ahora tipo noviembre, a veces en enero, pero hay varias compañías que efectivamente van repartiendo durante el año, en el fondo pensando en ir repartiendo en base a las expectativas de las utilidades que van a tener. Así que esa también es información que en el fondo no lo podemos entregar. Un tema así como bien específico de ahora. Hay muchas compañías que durante este año bajaron su política de dividendo dada la situación que se está viviendo en términos económicos. La mayoría de ellas ha dicho que en el fondo esta baja de política de reparto de dividendo va a ser solamente durante este periodo un poco más difícil y después van a volver a repartir lo que repartían anteriormente en términos de política de dividendo. Solo como aclaración, porque si ustedes ven quizás van a ver que este año los retornos por dividendo han sido un poco más bajos, pero es como por un tema puntual, digamos, de esta situación económica que se está viviendo. Muchas gracias. Con respecto a la sugerencia y las estructuras de inversión, ¿cuánto es el plazo para mantener acciones en cartera? Dependiendo de cada perfil. Claro, yo diría que en general uno debiera pensar que el ideal es tener al menos un horizonte de tiempo de 6 meses a un año. Básicamente, ¿por qué? Porque en el corto plazo las acciones tienden a reaccionar o sobre reaccionar o no incorporar quizás de manera razonable las expectativas. La verdad es que en general, si ustedes ven los reportes de los departamentos de estudio, los precios objetivos son a plazos de 12 meses. Yo creo que es razonable pensar en al menos pensar en unos 12 meses en las carteras de inversión para darle tiempo a las acciones que efectivamente vayan incorporando dentro de los precios las expectativas que se tienen de ellas. Esto no quiere decir que durante este periodo de tiempo entre medio no vayamos redefiniendo y revisando las acciones que tenemos en cartera por si acaso han cambiado las expectativas. Pero en general habría que pensar que esta mayor rentabilidad que esperamos de las acciones, que tiene incorporado un riesgo mayor, uno debiera darles un tiempo relativamente largo, es decir, mediano o largo plazo, para poder alcanzar las rentabilidades que uno espera, siempre y cuando las condiciones de mercado no cambien. Aquí agrupé unas preguntas, pero se ha repetido bastante. ¿Cuánto puede hacer durar una orden de compra-venta de acciones? ¿Hasta qué precio? Y eso sería. A ver, cuando uno ingresa una orden de una acción, puede ingresarla por el día o puede ingresarla con un periodo de tiempo especificado. O sea, puedo ingresar hoy día, quiero comprar esta acción, pero dejarla vigente durante una semana, por ejemplo. Eso se puede hacer, digamos, a través del sistema y eso puede ser precio límite, como dijimos anteriormente, o precio mercado. ¿Cuál es la segunda parte, Mariano, de la pregunta? No, eso era el tiempo, el precio, y después salió otra pregunta de si hay algún límite en cuanto a cantidad de dinero que una persona natural puede invertir. La verdad es que no hay especificado un límite en términos de los montos, pero sí, obviamente, dado usted, probablemente la mayoría de los que están aquí en esta conferencia operan a través de la página de las aplicaciones. Recuerden que para poder ingresar una orden de compra tienen que estar los dineros disponibles en caja. Entonces, obviamente, eso da un nivel máximo al cual ustedes podrían poner una orden dependiendo de lo que tienen ustedes en caja. Si lo hacen a través de un ejecutivo, ahí con el ejecutivo en el fondo tienen que ponerse de acuerdo respecto de cómo van a ser pagadas estas compras dependiendo de lo que ustedes tengan en fondos mutuos, etcétera, y para poder ver cómo van a ser pagadas. No hay un límite, pero obviamente tiene que ver con la capacidad en el fondo que cada uno demuestre para poder comprar acciones. Hay que recordar que las acciones tienen que ser pagadas en un plazo de 2 días,
la mayoría se transa la condición de liquidación es T+2, o sea, 2 días. Así que hay que tener siempre en consideración que la plata tiene que estar disponible para poder pagar la compra de las acciones. Salió una nueva pregunta sobre el tema de los horarios de la bolsa, las subastas. Si pudiese repetir nuevamente esos temas, por favor. Ya, el horario de la bolsa es de 9:30 a 4 de la tarde. Pero antes de las 9:30, al igual que en la mayoría de los mercados en Estados Unidos, transa, hay lo que se llama pre-market. Alrededor de las 9:20 es este pre-market donde se juntan todas las órdenes que han llegado y que están puestas en pantalla en bolsa y se ejecuta lo que se llama subasta de apertura. Básicamente todas las órdenes que están puestas se ejecutan al precio donde se maximiza la cantidad de acciones a ejecutar. Este pre-market es bastante poco líquido en general. Por eso yo les decía respecto de las órdenes a mercado que es preferible, si ustedes van a ingresar una orden a mercado, es preferible que lo hagan con el mercado abierto y no antes de que parte el mercado, porque en el pre-market la liquidez es un poco baja y de repente les puede jugar una mala pasada en términos de precio. Dicho esto, el otro tema importante es que 1/4 para las 4 de la tarde empieza lo que se llama subasta de cierre. Hasta 1/4 para las 4 de la tarde se transan de manera normal las acciones en el mercado, pero a esa hora no se va a transar nada durante alrededor de 8 a 10 minutos, es aleatorio. Se van juntando en el mercado todas las órdenes de compra y de venta y en algún minuto, alrededor de las 15:50, 15:55, aleatoriamente, esa subasta se cierra y se ejecuta al precio donde se maximiza la cantidad de acciones. Lo importante de esta subasta de cierre es que durante los últimos 15 minutos es difícil que se ejecuten todas las órdenes que vayan llegando, básicamente por esta forma de operar distinta. Entonces, por eso privilegiar ojalá ingresar las órdenes hasta las 15:40, que es donde podemos darle la mayor seguridad de poder ejecutar sus órdenes. Después, eventualmente pueden ser ejecutadas, pero probablemente hay una probabilidad de que no alcancen a ser ejecutadas dada esta subasta de cierre. Con eso daríamos término a la parte de preguntas, María Teresa. Ya, pues, muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado. A nombre de Banchile les quiero dar las gracias por haber participado en esta conferencia. Los invitamos a seguir manteniéndose conectados a través de nuestros canales de YouTube y de Spotify, donde semanalmente estamos publicando contenido de materia económica, de mercado, de estrategias de inversión y lo más importante es mantenerse informados. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena semana.